amigos de Desnivel. Estamos con Luis Miguel López Soriano. Luis Miguel subió hace pocos días a la cima del K2. Ahora está en Islamabad. Y bueno, él fue testigo de una tragedia que ocurrió allí en el K2 con un porteador pakistaní, Hassan. Él no fue testigo directo porque eh, pasó por donde se encontraba el cuerpo de Hassan el día después, cuando ya había fallecido, pero bueno, él conoce muchos detalles de lo que allí ocurrió y es muy interesante tener de primera mano pues su testimonio. Cuéntanos, eh, durante tu ascensión al K2, te encontraste con el cuerpo de Hassan y cuéntanos un Ujú. poco pues todo lo que viste. Sí, bueno, como comentabas, yo realmente, vamos, subí el día siguiente al que ocurriera la tragedia. El día anterior a que subiéramos nosotros, subía todo el grueso de la gente. Era el día que estaba un poquito mejor, tampoco es que fuera estupendo, pero era un poquito mejor. Pero realmente en estas situaciones en las que, bueno, en los últimos años se está produciendo pues mucha aglomeración de gente en una montaña como el K2, la verdad que al final preferimos ir un día después, un poquito más tarde, aunque el tiempo estuviera un poquito más, pero que realmente fuéramos pues prácticamente nosotros solos, ¿no? Porque se preveía que podía ocurrir algún tipo de congestión en la ruta. Nosotros como decía, como el día iba a ser inestable, a mitad del mediodía iba a empezar a nevar, pues decidimos salir muy temprano, a las 6 de la tarde del día anterior, hacer la ascensión prácticamente de noche y llegamos a la cumbre sobre las 6:30, ¿no? Un poquito más tarde que amaneciera. Entonces realmente la ruta, la ascensión la hicimos prácticamente de noche. Cuando pasamos por la zona del cuello de botella y la travesía del Serac, en ese momento iba con un Sherpa, con Dawa, los dos íbamos por delante del grupo, porque bueno, como mi trabajo es filmar, normalmente intento siempre adelantarme un poquito al grupo para poder pues tener esa previsión de grabar antes que lleguen ellos, ¿no? Entonces, los dos íbamos primero, la verdad que casi toda la ruta hasta la cumbre fuimos los dos primero, reabriendo la huella del día anterior porque había estado nevando durante la noche. Y bueno, pues al final, a pesar de ir grabando, cuando llegábamos a esa zona, pues yo ya lo sabía, pero bueno, Dawa me lo confirmó, me dijo, ahora vamos a entrar en la zona del Serac y tenemos que intentar pasar lo más rápidamente posible, porque es una zona que es peligrosa, es una zona que está muy expuesta a una barrera de Seracs y hay que pasar lo antes posible. Pasábamos de noche y realmente a la subida no me percaté realmente de que se encontraba el cuerpo. O sea, cuando pasamos por la travesía pues es una travesía muy, muy aérea que va atravesando el Serac, el Gran Serac. Tienes una pequeña repisita para los pies y bueno, está equipado porque lógicamente en estos últimos años los equipos de nepalíes fijan la ruta de, de ascensión al K2 y más esta zona que es una zona muy, muy delicada, ¿no? Entonces pasamos muy rápido y yo me percaté de que había un bulto, realmente en mitad de la noche, y me pareció que era como una especie de depósito de material o que habían dejado. Lo salté, porque no había más remedio que saltarlo para poder pasar, dado que era muy, muy estrecho el lugar, y seguimos para arriba. Y ya cuando bajamos, por la luz del día, ya fue cuando me percaté que, bueno, que se trataba del cuerpo de Hassan, que lo habían recogido, ya llevaba pues un día fallecido y ya era muy tarde bueno, para hacer cualquier cosa. Lo único que me salió del corazón fue acercarme, abrazarle y, bueno, pues sentir mucha pena. Tengo una relación muy estrecha
por los pakistaníes, con el grupo de pakistaníes que nos acompañan, con amistad de otros años y bueno, además que bueno, tengo mucha empatía con ellos, ¿no? Ya era muy tarde, como decía, ya llevaba un día muerto y bueno, pues no quedó más remedio que bajar y bueno, enseguida empecé a preguntar un poco qué es lo que había ocurrido. El día anterior me había enterado de algo, de que había ocurrido un accidente, pero no sabía muy bien lo que había ocurrido, ¿no? Y ya me confirmaron, pude hablar con el Sherpa que había izado el cuerpo. A Hassan, al parecer, en la travesía tuvo, se cayó en la travesía, se quedó colgando de la cuerda, pero de muy mala manera. Fue una caída mala, cayó boca abajo, se hizo daño, se tuvo que herir con un crampón y bueno, lo que me comentaba este Serpa, que yo no lo conocía, de hecho no sé cómo se llama, se oían se le veía llorar colgando boca abajo, o sea, tengo una imagen terrible, ¿no? Lo izaron, lo dejaron en esa pequeña repisa de la travesía y no está muy claro lo que ocurrió. Lo que está claro es que no se pudo, no se hizo nada, ¿no? Por intentar rescatarle y bajarle. Sí es verdad, y a las horas falleció. No sé muy bien cuánto tiempo tuvo que pasar, pero al final Hassan falleció. Realmente el lugar del accidente fue terrible, o sea, fue el peor sitio, yo creo, de todo el Cador donde podía ocurrir ese accidente y el lugar más complicado para hacer un rescate, ¿no? Una zona muy, muy alta, expuesta a caída de hielo y además en un lugar técnicamente muy difícil y muy complicado para evacuar el cuerpo. De tal manera que lo que ocurrió esas horas realmente yo no estaba y además no me enteré durante ese tiempo, pero el caso es que no movilización para poder bajar el cuerpo. Sí es verdad que ahora la gente que había en ese momento en ese lugar, por un lado, los con los serpas, la mayoría, por no decir casi todos, bajo mi punto de vista, no tenían ni capacidad física ni técnica para poder realizar un rescate de esas características. Y los serpas que acompañaban a los clientes, pues tenían la vida de sus clientes en sus manos, por lo que era bastante complejo el poder abandonar en esos momentos a los clientes para realizar un rescate. El que no se movilizara, yo creo que el principal problema y el principal error que se produjo fue el que no se movilizara un equipo para poder, realmente un equipo capaz desde cualquier punto para poder realizar ese rescate, ¿no? Y eso es lo que realmente hay que analizar y lo que hay que pensar para futuras veces, ¿no? Si realmente se tiene en cuenta, siempre se cuida la extensión, se cuida que, bueno, pues haya un equipo de fijación, que haya serpas que acompañan a sus clientes, lo que no se puede dejar de lado es el tema de un rescate, ¿no? De un posible rescate a cualquier persona, ¿no? Y poder realizarlo en cualquier característica, en cualquier momento, ¿no? Pero desde luego en esta ocasión el lugar y el momento eran bastante complejos. El lugar en el que ocurrió el accidente es un lugar por el que, como tú decías ahora, hay que pasar lo más rápido posible, es debajo Ujú. del Gran Serac, en la travesía que hay en el Cuello Botella. Es donde ocurrió el accidente el año 2008, que murieron 11 Sí. alpinistas a causa de un desprendimiento y lo que ocurrió también después. Y desde luego que es un lugar que para hacer un rescate te juegas la vida, ¿no? Porque tienes que permanecer en un sitio que es realmente peligroso y además es un sitio que al ser en travesía, descender a una persona es realmente complicado, ¿no? Porque lleva mucho tiempo, no es fácil, no es descolgarle simplemente. No, 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 es un sitio muy complejo. Es un sitio.
lo que decía, pues, tiene dos factores. Por un lado, es difícil técnicamente, es decir, el realizar una evacuación de un herido en ese lugar no lo puede hacer cualquiera. O sea, es una persona que tiene que controlar y que tiene que estar en condiciones físicamente. O sea, es una persona, no lo puede realizar una persona que va justita con su oxígeno para intentar ir yendo con el Sherpa ahí, ir detrás del Sherpa para conseguir la cumbre, ¿no? O sea, es una persona que tiene que ser bastante solvente técnicamente y preparada y en buenas condiciones físicas, ¿no? Y luego, por otro lado, peligroso. Es un lugar peligroso, es un lugar que cualquiera que tenga una mínima idea de montaña, al verlo sabe que tiene que pasar lo más rápidamente posible, ¿no? Eso no justifica que realmente, pues yo creo que habría que haber movilizado, habría que haber buscado una solución y haber, bueno, pues visto que cómo se podían obtener los recursos necesarios para poder, por lo menos, intentar la evacuación, por lo menos intentarlo. Porque el Sherpa este con el que tú hablaste, que fue el que rescató a Hassan cuando cayó de la postura hasta que estaba tan mal y lo situó en la travesía, este Sherpa formaba parte de un equipo que luego continuó con sus clientes hacia la cima. Es decir, que toda la gente que se encontraba allí en aquel momento continuó hacia la cima pasando por encima de Hassan, literalmente, y la gente que bajaba de la cima también pasó por donde se encontraba Hassan, que parece que pudo sobrevivir alrededor de 3 años, 3 horas estuvo allí. Sí, no, la verdad que la situación es terrible, es una situación terrible y es lo que decía, claro, al final los serpas que había, que pues, posiblemente fueran los que mayor capacidad tenían para haber realizado un rescate, en ese momento lo que tenían era la vida de sus clientes en la mano, la vida de los clientes y la responsabilidad, y sabían que esos clientes dependían de ellos. Realmente lo que resulta, claro, tan chocante y dantesco es que en una situación así, claro, posiblemente lo que decía, la gente que había ahí no estaba capacitada para realizar la evacuación o realizar el rescate. Pero claro, que sigan subiendo hacia la cumbre, pues es algo terrible, ¿no? Es algo, y sobre todo esa situación de que hay un cuerpo y que literalmente hay que saltarlo porque no hay sitio por ningún lado para sortearlo, ¿no? Y se continúa la ascensión. Realmente, hombre, es una situación que yo creo que hay que analizar y que hay que tener muy en cuenta para el futuro. Es muy posible, Luis, que muchos clientes que van a esa altura y en ese lugar van como auténticos zombies. Es muy posible que estos clientes no fueran conscientes siquiera de la situación de Hassan, siquiera vieran a una persona y simplemente fueran auténticos autómatas, ¿no? Que van siguiendo Mm, a- al Serpa. Y por todos los Serpas en esos momentos pues están pendientes de sus clientes, que sus clientes son zombies, no son tampoco gente sí, que tenga mucha capacidad de supervivencia ni de movimiento a esa altura. Y es una situación un poco kafkiana, ¿no? Los clientes que son zombies autómatas claro. y los serpas pendientes de estos clientes que se encuentran bueno, en un lugar en el que como estén solos, desde luego que no sobreviven. Claro, es que esa es la situación, es una situación totalmente dantesca. Yo creo que mucha gente casi ni se enteraría, posiblemente no fueran ni conscientes de lo que estaba ocurriendo realmente, porque al final van siguiendo un poco paso a paso, pues eso, con la ayuda del Sherpa y muchas veces es que no van mirando ni dónde se encuentran, ¿no? Van prácticamente concentrados en sus pasos, dando un paso detrás de otro y realmente muy justitos. Entonces, vamos, lógicamente a estas personas
resulta muy difícil el poder pedirles que sean capaces de evacuar un cuerpo, ¿no? Lo que sí que, lógicamente, habría que haber hecho algo, ¿no? Eh, la vida de una persona es lo más importante y desde luego, dado el caso de un accidente de este tipo y una persona que está perdiendo la vida, pues habría que haber hecho todo lo posible por, bueno, pues lógicamente a lo mejor anular la ascensión y movilizarse, intentar bajar el cuerpo o hacer lo que sea, ¿no? Habría que haber intentado. Yo creo que la gente no reaccionó, no supo reaccionar o no pudo reaccionar y se produjo una situación que desde luego no se puede volver no puede volver a suceder, ¿no? Porque es la vida de una persona y eso es lo más importante. Porque otro tema importante, Luis, es cómo has visto tú de equipados a los portadores pakistaníes en comparación con los Sherpas, tanto en equipamiento como en preparación técnica, como alpinistas. Pues eso es otro de los puntos importantes también que yo creo que hay que para el futuro hay que tener muy en cuenta, porque al final la equipación técnica de los pakistaníes pues es mucho más deficiente, lógicamente. Los Sherpas están vamos, llevan una equipación muy buena, están preparados técnicamente, están preparados físicamente, tienen conocimiento, cada vez pues son esos, son realmente guías de montaña, ¿no? En cambio, la mayoría de los pakistaníes hay de todo, ¿no? Porque hay algunos casos de pakistaníes que tienen mucha experiencia y están muy curtidos y son muy fuertes, ¿no? Pero la sensación general es que, por un lado, la equipación técnica, falta equipación técnica. Lógicamente tienen mucho menos recursos los pakistaníes y yo creo que eso es algo que habría que solucionar, ¿no? O sea, si se quieren contratar a unas personas y estas personas no tienen el, la capacidad económica de poder equiparse, pues hay que ayudarles a equiparse y tener una equipación a la altura de la actividad que están haciendo, del lugar donde se encuentran, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo muy importante. Luego sí es verdad que la preparación física de algunos porteadores los hay, como digo, muy experimentados, pero luego hay muchos porteadores que quieren acceder pues a ese nivel de trabajo que, bueno, pues que proporcionan mayores ingresos y mayor prestigio social, ¿no? Por lo que mucha gente que a lo mejor no está preparada o que tiene poca experiencia, pues se lanza a trabajar a 8.000 metros y bueno, porque sabe que va a recibir unos buenos ingresos económicos y además un prestigio social, ¿no? Pero en Pakistán normalmente a los porteadores o pakistaníes que ascienden a cumbres y que están trabajando en altura les llaman héroes, ¿no? Directamente. Entonces eso aporta también mucho prestigio social. Es posible que en altura, a mucha altura, ya cerca de 8.000 metros, y en concreto en el último día, en el día de cumbre, en el K2, que es un día para gente experimentada, sobre todo si están trabajando de guía, los clientes ya sabemos cómo van. Hay gente que posiblemente no está preparada, que son los portadores pakistaníes o parte de los portadores pakistaníes, que no tienen ni experiencia, ni material, ni formación técnica y quizás no tienen formación física incluso, ¿no? Y están trabajando aquí Sí, en sí. altura, en estas condiciones. Sí, sí, no, no. Eso es un punto muy importante, vamos, como decíamos, tanto la equipación como la preparación como la información, ¿no? Es algo que yo creo que se tiene que preocupar también las agencias a la hora de contratar gente, pues tienen por un lado que saber filtrar de qué personas puedan tener más o menos experiencia, puedan estar preparadas y luego la equipación. Yo creo que hace falta equipar a los porteadores pakistaníes.
Sí, como decía, si ellos no tienen recursos económicos suficientes, pues hay que ayudarles. Las propias agencias se tienen que encargar de, bueno, pues de equiparlos y que estén a un mismo nivel eh, de equipación y técnico y preocuparse en la formación, si hace falta formación o lo que haga falta. Luis, cuando tú estuviste junto al cuerpo de Hassan, ¿pudiste fijarte en cómo iba equipado, en la ropa, el material que llevaba? Hassan no, porque realmente, como decía, el cuerpo ya estaba muy recogido, estaba tapado y no podía ver esos detalles. Pero a lo largo de la expedición he podido ver a los pakistaníes como su equipo suele ser mucho más deficiente. Y de hecho, yo lo he hablado con ellos porque tengo mucha amistad y además les tengo muchísimo cariño y se lo digo y digo que hay que hacer algo, hay que hacer algo para que ellos tengan buena equipación y que, bueno, pues tanto técnica como de ropa hace falta, ahí se está moviendo mucho dinero, es un negocio donde se está moviendo mucho dinero y lo que no se puede tolerar es que pues los trabajadores que hayan o no tengan la equipación suficiente como necesaria para estar trabajando donde están trabajando. Supongo que un accidente, una tragedia tan grande como esta de Hassan en el K2 crearía debate en el campo base de lo que, bueno, de todo esto que estamos comentando, ¿no? De estar ahí esas horas hasta que falleció, pasando la gente. Pues al final, la verdad que la gente no habla demasiado. Yo en cuanto bajé sí que estuve hablando mucho, pues eso, con el círculo de pakistaníes. De hecho, se acercaron mucho a preguntarme y me preguntaron que si había hecho fotos. Claro, al final eh, yo a pesar de ser cámara, fotógrafo y no perderme ningún detalle y tal, tengo mis líneas rojas, ¿no? Y no me gusta, no me gusta filmar ni fotografiar cuerpos, ni mofarme un poco o sea, cebarme ahí en la muerte y en la tragedia por lo tanto no hice ninguna foto, pero bueno, quizás no habría estado mal por temas de seguros o temas de, claro, testificar que el cuerpo estaba allí, ¿no? Pero la gente al final se hablaba, pero no, yo creo que no se habló lo suficiente. Sí es verdad que al final en estas montañas los accidentes hacen que cada vez la gente sea más fría, ¿no? De hecho, ha ocurrido una tragedia, que es la muerte de una persona, la muerte de Hassan, y todavía se puede decir que ha sido una buena temporada porque solo ha habido un muerto, ¿no? Porque normalmente en el K2 o en otras montañas vecinas, lo normal es que ocurran varios accidentes mortales en una misma temporada. Y esto yo creo que hace al final dar como una especie de anestesia emocional a la gente que es terrible, porque al final parece que la muerte de una persona es algo que se acepta normalmente en una temporada, solo ha habido una muerte. El año pasado que estuve también en el K2 trabajando hubo varias muertes, entonces bueno, al final la gente se va insensibilizando ante este tema, ¿no? Eh, pero bueno, al final creo que es muy importante el analizarlo, el debatirlo y desde luego que la situación que ha rodeado a la muerte de Hassan no se vuelva a ocurrir, ¿no? Sobre todo porque cuando una persona está herida y está agonizando, lo que hay que pensar es en intentar rescatarla, en intentar rescatarla con vida y, bueno, pues ver todas las opciones posibles para poder realizarlo. Porque bueno, es terrible todo, pero lo que parece evidente es que una montaña como el K2 no es una montaña comercial, porque es una montaña en la que eh,
cuidar la seguridad de los clientes, pues parece muy, muy complicado. Se está pasando por ese cuello de botella, por esa gran travesía, por terreno técnico donde como haya cualquier problema, eso es una auténtica trampa. Y la sensación que me da, aparte de la falta de humanidad y de responsabilidad que rodea este accidente, es también que se está empleando, porque es la palabra, empleando trabajadores, guías, gente en altura que no tiene ni la equipación adecuada ni tampoco el nivel técnico. Es decir, se están pasando como todas las líneas de seguridad. ¿Cómo ves tú Ujú. una montaña que conoces bien, la montaña, el K2, has estado en varias ocasiones, estuviste el año pasado, este año has subido hasta la cima? ¿Cómo ves esta montaña que se convierta en otro Everest con cuerdas fijas, con expediciones comerciales? Es una montaña realmente que es totalmente desaconsejable convertirla en una montaña comercial. Al final se le dota de una cierta seguridad o comodidad, como puedan ser las cuerdas fijas, se equipa con cuerdas fijas, eh, pero al final, por mucha cuerda fija que se utilice, el K2 sigue siendo el K2. Es una montaña compleja, es una montaña que desde que se sale del campo avanzado hasta que llegas a la cumbre, es una montaña con una pendiente bastante fuerte, con terreno complicado, con terreno mixto, que exige, pues eso, un esfuerzo físico. Y con las cuerdas fijas se le da, sí es verdad que, hombre, lógicamente se le da una más seguridad y más comodidad, pero al final no deja de ser nunca el K2 y hay que tener mucho cuidado. Luego también con el tema del oxígeno. El oxígeno cada vez se consume desde más abajo. Yo en esta montaña, cuando estoy trabajando, lógicamente lo más importante es realizar mi trabajo de filmación lo mejor posible y si el equipo con el que yo voy grabando va utilizando oxígeno, pues yo utilizo oxígeno, ¿no? Porque al final no vengo a colgarme ninguna medalla deportiva o de mérito, sino que voy a realizar un trabajo lo mejor posible. Pero a pesar de utilizar oxígeno, yo me preocupo siempre mucho de utilizar lo mínimo posible, de utilizar el oxígeno lo mínimo posible y lo más alto posible. No ya por un factor ético que, bueno, que podría serlo, ¿no? Sino porque realmente pienso que cuando estás en una alta montaña, te tienes que preocupar de que tu cuerpo se adapte lo máximo posible a la altura. O sea, tienes que estar adaptado lo máximo posible. Si no llegas a adaptarte lo máximo posible para subirse un oxígeno, porque para subirse un oxígeno, pues tienes que permanecer más tiempo en la montaña, tienes que aclimatar mejor, tienes que hacer más rotaciones. Si no vas a hacer todo esto para no utilizar oxígeno y vas a utilizar oxígeno, pues lo que tienes que hacer es preocuparte pues eso, de que tu cuerpo se aclimate lo antes posible. De tal manera, yo lo utilicé lo mínimo posible el último día, a pesar de que, bueno, pues la gente que me rodeaba y que estaba grabando lo estaba utilizando desde más abajo, ¿no? Porque simplemente pienso que eso, que hay que adaptarse, porque al final, si estás utilizando oxígeno desde muy abajo, ya estás vendido al oxígeno desde el principio. Y cualquier problema que ocurra en la montaña, pues te vas a sentir mucho más indefenso, ¿no? Y pues pasa lo mismo con las cuerdas. O sea, al final la gente tiene como una falsa, es una seguridad que te da el oxígeno, que te da las cuerdas, pero que en una montaña como el K2, que es una montaña compleja, en la que puede ocurrir muchísimas cosas, no puedes estar tan vendido a eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto es lo que veo, el punto que veo, que el K2 es una montaña a la que en la que hay que ser solvente para ir. A pesar de que utilices oxígeno o utilices cuerda, pero tú tienes que ser lo más solvente posible y tienes que tener la mayor experiencia posible para poder, pues, hacer frente a cualquier situación que se puede dar, porque al final ocurre algo, pues como ha ocurrido en el cuello de botella o en la travesía del Serac y nadie puede hacer nada. Al final todo el mundo se queda ahí, pues, vendido sin saber qué es lo que puede hacer ni sin poder reaccionar, ¿no?
¿Cuál era el nivel de los clientes que iban en estas expediciones comerciales? ¿Cuál era el nivel técnico, la preparación que tenían? Pues al final, hombre, hay de todo, ¿no? Pero realmente es gente que no tiene un recorrido muy, muy amplio en montaña. O sea, hay gente que a lo mejor ha hecho muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Porque ahora mismo, pues dadas las características de lo que estamos hablando, un poco de esa comercialización en la que, bueno, pues se instalan cuerdas, se usa mucho oxígeno y tal, pues la gente en poco tiempo de repente empieza a hacer muchas montañas de 8.000 metros, ¿no? Pero realmente, más allá de hacer esas montañas, la gente que venía, mucha gente había subido al Everest, había subido al Manaslu, un poco como el recorrido que se está haciendo. Al final, esas ascensiones de esa manera que se realizan no te dan la experiencia ni el callo de una persona que, pues, que lleva toda la vida en la montaña. Y yo al final realmente yo creo que una montaña como el K2 es una montaña para tener años de experiencia en montaña y saberte mover en montaña, ¿no? Y lo que cada vez se ve más, pues es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Sí es verdad que el trabajo de los Sherpas es un trabajo, hacen un trabajo muy bueno. Al final los tíos son muy buenos, son unos guías muy buenos. Eh, dan una seguridad a la gente en la que realmente, bueno, pues de otra manera sería imposible que lo realizaran. Pero como decía, al final estás dependiendo demasiado de factores externos. Estás dependiendo del Sherpa, de la cuerda, del oxígeno, pero al final lo más importante eres tú mismo. De lo que hay que depender es de uno mismo, ¿no? Y lo que te da seguridad es tener confianza en ti mismo, ¿no? Independientemente que utilices oxígeno, cuerdas, pero sabes que detrás de todo, en la base, estás tú. Y tú tienes la experiencia para hacer frente a una situación difícil, ¿no? Y el K2, pues es una montaña para tener callo, para ir con callo y para poder hacer frente a situaciones que pueden ocurrir, que puede ocurrir de todo. Es un terreno complejo, con un tiempo complicado y bueno, pues no hay que tener cuidado. No es una montaña, desde luego, no debería ser una montaña para comercializar. A mí una de las cosas que más me llama la atención de esta tragedia de Hassan en el K2 es cómo no se le ha dado, no se ha dicho lo que ha pasado, lo estamos averiguando los periodistas, ¿no? Cómo la gente ha llegado al campo base. Realmente este era un tema que se debería haber hablado, se debería haber reflexionado, debería haber habido un- muchísima tristeza, Sí, muchísimo dolor, muchísimo mea culpa, y cómo se ha llegado al campo base, se ha llegado también a Islamabad, y esto está saliendo y va a dar mucho que hablar, pero por la labor de los periodistas, no porque las bien, agencias, no porque los clientes, no porque la gente que estaba allí. Seguramente casi todo el mundo que ha ido a la cima, pues lo ha puesto en sus redes sociales. Las agencias han hecho lo mismo, todo el mundo en sus redes sociales, pues el éxito, y este tema lo estamos descubriendo ahora. Esto me parece algo realmente grave, ¿no? Porque este accidente, aparte del dolor y de mea culpa y de reflexionar, debería hacer cambiar también toda la forma de trabajar de estas agencias, ¿no? No se puede tener en altura, pues no tener posibilidad de rescate si hay un accidente, si hay una tragedia, y luego tampoco se puede tener trabajando gente que no está con la vestimenta adecuada y que tampoco posiblemente esté preparada a nivel técnico. pues realmente es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que la gente se acostumbra tanto a que haya accidentes mortales en estas montañas que, que anestesia un poco las emociones, ¿no? Es terrible, pero mucha gente habrá pensado o,
dirá incluso que este año ha sido un año bueno porque solo ha habido un accidente mortal, ¿no? Entonces, eso realmente es terrible, porque al final hace que la gente pues, vea la normalidad de los accidentes mortales en estas montañas, en una montaña como el K2, y que bueno, que no sea, no darle la importancia de lo que realmente tiene, ¿no? Y por tanto, pues bueno, al final la gente asume que en una temporada en el K2 siempre tiene que haber accidentes mortales, ¿no? Y que si solo hay uno, pues tampoco es tanto, ¿no? Algo que es terrible. Pero desde luego hay que reflexionar, sobre todo por cómo se ha producido en este caso el accidente, ¿no? Y cómo no ha habido, no ha habido por cualquier el motivo que sea, porque bueno, no había capacidad, no había experiencia, no había lo que fuera, no, pero que no ha habido esa reacción para realizar un rescate. Por lo menos para intentarlo. Sí, es verdad que era muy complejo. O sea, hay que, hay que tener en cuenta que era un rescate muy, muy, muy complejo, en un lugar muy difícil, muy expuesto, muy alto, pero por lo menos había que haber intentado. Había que haberlo intentado. Lo único que esperaría es que con el muchísimo dinero que ganan estas agencias, que los propietarios de alguna agencia o de varias han pasado en muy pocos Sí, años de trabajar de serpas a ser multimillonarios, pues lo que sí que esperaría es que la familia de Hassan, que deja tres hijos y que además quería trabajar en altura, porque así ganaba más dinero pues para ayudar a su claro. madre que estaba enferma. Lo que esperaría es que estas agencias se vuelquen en apoyar a la familia de Hassan, que su madre, sus hijos, su mujer, pues de alguna forma, pues que no tengan ya que preocuparse porque además les falta ya a partir de este momento pues el apoyo económico que les daba Hassan. No, eso desde luego. Yo creo que hay dos cosas. Ya no se puede solucionar, ya lógicamente es una tragedia que ha ocurrido. Pero hay dos cosas que yo creo que hay que hacer sin duda. Por un lado, lo primero, lógicamente, el dar la asistencia y el dar el apoyo a la familia de Hassan. Eh, Se mueve mucho dinero ahí y desde luego lo que no podemos permitir es que la familia de un trabajador que ha muerto en estas condiciones, vamos, pueda tener dificultades, ¿no? Eso es una responsabilidad que hay que asumir y que hay que solucionar. Yo creo que por un lado eso, lógicamente, y por otro lado el reflexionar lógicamente de cara al futuro ver qué es lo que se tiene que hacer. O sea, si todas las agencias se preocupan mucho de subir a los clientes en las mejores condiciones posibles de seguridad, de comodidad y de confort, lo que no se puede dejar, lo que no se puede pasar por alto es el rescate. El rescate es algo que puede necesitarse en cualquier momento, es algo que puede hacer falta en cualquier momento, pero no solo para los clientes, sino para cualquier persona que forme parte del equipo. Porque el equipo no son solo los clientes, el equipo pues son los guías, son los porteadores, son los cocineros, son los ayudantes de cocina, todos son el equipo. Y hay que tener en cuenta el rescate. El rescate es algo que se puede producir, pues se puede necesitar en cualquier momento y hay que asistir a una persona. Cuando una persona tiene un accidente y corre peligro su vida, la prioridad absoluta, sin duda, es socorrer a esa persona, sea quien sea y sea del país que sea. Y sacrificando cualquier objetivo, cumbres,
eh, cualquier objetivo deportivo. O sea, lo primero de todo es la vida de un ser humano. Porque lo que creo que es casi evidente o evidente es que si el accidentado hubiera sido un cliente, casi seguro también un Serpa, se hubiera hecho lo posible por rescatarle. Pues desgraciadamente yo pienso lo mismo. La verdad que pienso lo mismo. Pienso que si el accidente hubiera sido otra persona, hubiera sido lógicamente un cliente, se hubiera intentado por lo menos. Ya digo que era muy difícil, era muy complejo realizar ese rescate, pero por lo menos haberlo intentado. Muchísimas gracias por esta conversación. Disfruta a tope de Pakistán. Te quedas allí todavía bastantes días haciendo un Sí, trekking fotográfico en ese país que tanto te gusta y que seguro que vas a pasar unos días realmente fantásticos con esos paisajes y esas gentes que tanto te gustan. sí, sí, muchas gracias. La verdad que, bueno, ahora estoy esperando un grupo para llevar, para realizar un trekking fotográfico, para guiar un trekking fotográfico en Baltoro. Es decir, hace 2 días he bajado a Islamabad, pero pasado mañana ya me subo otra vez para arriba, a Baltoro, a ese lugar magnífico y maravilloso. Porque como dices, la verdad que estas montañas son unas montañas muy especiales a las que amo, pero no solo a las montañas, sino a la gente de Pakistán, de sus pueblos, de sus valles, que son grandes amigos, que son gente fabulosa y que, vamos, en todo lo que se les pueda ayudar, se merecen todo. Gente estupenda. Bueno, Luis, nos vemos a tu regreso. Un abrazo muy Muy bien. fuerte. Un abrazo, Darío.